Bueno, Sebastián, yo tengo que decirte que mi formación es de socióloga, ¿no? Yo entré como profesional. Entonces, yo entré en la oportunidad, era el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y él hizo por primera vez, él fue el que trajo el que se hiciera el concurso docente para ingresar como profesores. Ese concurso está en el marco de la ley del 1278. Y él invitaba, el concurso se invitaba a todos los profesionales y a los, ¿cómo se llaman? Y a los licenciados, a los pedagogos, a concurso, y entonces era por mérito, por mérito. Pues ahí tuve la oportunidad de ingresar al trabajo docente. Eso fue en el año 2007. Pasé el concurso, y los que éramos profesionales y pasábamos el concurso, teníamos el compromiso de hacer una capacitación de un semestre en el primer año. El primer año es un año de prueba, es año de prueba, tanto a nivel con los estudiantes como, pues quien le evalúa a uno ese año de prueba son los rectores y los coordinadores. Y en ese año de prueba, pues teníamos el compromiso de hacer esa capacitación para formarme como pedagoga. Era una capacitación de 6 meses. Eso para los profesionales. Los pedagogos que pasaran el concurso, pues ellos sí solamente tenían su año de prueba y no más, pues porque ellos ya tenían la formación. Y pues evidentemente, pues a mí me fue bien en ese año de prueba, tanto con la rectora académicamente, y pues saqué el curso también, y pues ahí el curso era como el requisito de que uno adquiriera los conocimientos pedagógicos. Yo pasé en Boyacá, esa fue una oportunidad que tuve en el, era en el sector rural, en la vereda, en una vereda de Boyacá que se llama El Chilcal. Entonces, esta pues fue una experiencia totalmente novedosa para mí, en el sentido de que, pues que era una vereda, yo no me lo esperaba. Realmente cuando yo pedí, yo estaba convencida que llegaba al colegio ahí en Boyacá, y cuando llegué al colegio me dicen, no, es que tú no estás para acá, el tuyo es para el sector rural, escuela nueva, en el sector rural. Y como digo, sexto en un rincón, séptimo en otro, octavo en otro rincón, pero en una sola aula. Y algunas asignaturas pues las hacíamos transversales. Yo tenía todo el bachillerato en términos de todas las asignaturas, ¿sí? Y por el otro lado estaba la profe primaria con todos los niños desde transición hasta quinto de primaria. Como era un sector rural, y pues de todas formas por mi experiencia, mi formación de socióloga, pues yo empecé a ver que mi preocupación es cómo les voy a enseñar a todos estos niños esos los rincones de que cada grupo estuviera como en un lado. Y ahí pensé en crear un proyecto productivo, aprovechando la formación de ellos, pues que son niños campesinos, y que todos tienen ese saber, ese conocimiento campesino, todos, o sea, siendo niños tan pequeños, porque desde estos son 10, 11 años, los de octavo tenían 13 años, ¿sí? Entonces, hice un proyecto productivo, era la granja escolar, donde practicábamos lo de las matemáticas, llevar cuentas, creando la granja. Y la granja era también tener unos recursos económicos para que hiciéramos otras cosas. Entonces, para ellos la inquietud era como la ciudad y todo el mundo de afuera. Y de hecho, pues, aunque pues el problema de la vereda ahí era que no había transporte. Pues en transporte uno salía de ahí en 20 minutos, pero como no había transporte, para ellos cada vez que salían era por ocasiones especiales. Y pues no iban como a los sitios claves que siempre pues están en expectativa para los niños, para los jóvenes. Entonces, por ejemplo, la ciudad, al zoológico, ir ¿cómo es? A las montañas rusas, ¿sí? La ciudad de Hierro, todos estos sitios.
Entonces el proyecto se dio como esa idea de obtener recursos para ellos, incentivarlos y que fuéramos a final de año a salidas así como exclusivas y poder trabajar los conocimientos en conjunto. Entonces teníamos criadero de pollos, cultivábamos flores, porque Oaxaca están las floras, las grandes flores. Y entonces los chicos ellos eran los expertos en el conocimiento porque ellos tenían todo el saber. Y yo lo que hacía, el papel que yo hacía ahí era como de orientarlos en torno a cómo eso que ellos tenían, ese conocimiento que ellos tenían de su saber del campo, con los animales, con las plantas, lo aplicáramos y lo conectáramos con la matemática, con la biología y con el español, ¿sí? Y que pensaran en términos de que pues el campo no es solo producir, sino que producir en términos de que tengo para qué alimentarme, sino que también pudiéramos verlo como una empresa, ¿sí? Como con las posibilidades de cómo administrar, cómo llevar cuentas, que ese saberlo le empezaran como ellos a darle otro sentido. Ellos lo manejaban muy como de casa, ¿no? Como que yo lo sé hacer, yo sé ordeñar la vaca, sé cómo se produce, cómo se siembra, cómo se cuida la planta, sí, pero también que miraran que eso tenía una trascendencia mucho mayor. Fue una experiencia muy rica, los papás nos colaboraban también, un aprendizaje muy grande y para ellos fue bastante gratificante porque en la escuela pues realmente era una escuela abandonada y la empezamos a transformar y como allá a Oaxaca mucho turista, también la cuestión de la naturaleza, iban paseos de estudiantes, de caminatas de estudiantes y se encontraban con la escuela porque después de mucho caminar no había nada. Entonces nosotros empezamos a recibirlos, les brindábamos, hacíamos ventas de gaseosa, de paquetes y los invitábamos a ver la granja, a que visitaran la granja. Y pues ellos, para los chicos era toda una cosa novedosa total para ellos el que llegaran otros de la ciudad y que los otros de la ciudad quedaban maravillados con todo lo que ellos sabían. Entonces, también aparte de un crecimiento emocional para los estudiantes, porque empezaron a valorar y a ver lo importante que eran y lo valiosos que eran ellos y la importancia tan grande de su saber. Entonces fue como esa, todo estaba ahí, pero no le habían dado el valor, ¿sí? No le daban el significado. La escuela se convierte en una rutina donde todos los días llegan ellos a su aula, se sientan y se supone que la clase marcha. Pero realmente pues es bastante, para mí como docente es bastante preocupante en que no, o sea, no hay un disfrute para el estudiante, el estudiante va por cumplir, pues es su tiempo diferente que pasa a la casa, ¿no? Es la oportunidad de tener amigos, de tener pares, pero ellos, así como la pregunta por el conocimiento, como que no la tienen y no es precisamente lo que ellos se gozan y, ¿sí? Entonces, esa siempre ha sido como mi preocupación. Y cómo aprenden, cómo hacer para motivarlos para que ellos quieran aprender, ¿sí? Es algo que está en la escuela pública. Pues la escuela pública es una escuela masiva, son de 45 estudiantes, y sobre todo hay unas prácticas que son muy rutinarias, ¿no? Muy repetitivas. Entonces, pues uno tiene que preguntarse, si uno como docente no se pregunta sobre eso y no se cuestiona sobre eso, pues ahí es donde uno termina viendo el fracaso de la educación, porque en Colombia la educación tiene niveles tan bajos, ¿no? Yo creería que esa es la principal dificultad que tenemos. Por supuesto que hay dificultades económicas, por supuesto que pues que nos faltarían ayudas audiovisuales, materiales, todo eso.
Pero pues ante todas esas, yo pienso que la principal dificultad la tenemos, como tú bien lo dices, es en los docentes, que si bien no son el centro de la educación, pues se juegan un papel fundamental en la medida que es el adulto, que es el que tiene el conocimiento, que es el motivador para crear un ambiente, para crear un ambiente. Eh, y pues indudablemente, pues eso tiene que ver con las políticas públicas. Aquí en Colombia, después de que durante mucho tiempo el maestro ocupó un lugar importante, ¿sí? Donde en los pueblos era el maestro, el cura y el médico los personajes importantes, pues ahora es al revés, ¿no? O sea, el maestro está relegado, no tiene un rol social importante. Eh, los mismos medios de comunicación, las mismas políticas, o sea, si uno escucha al presidente, para el presidente el maestro no es nadie, no es un ser importante, cuestionan la educación pública, eh, la ven como un peligro, la ven como algo que no pasa nada, que es perder de tiempo, pero pues, y no le invierten, ¿no? En términos de la docencia, a los licenciados se les ve así, ¿no? A las universidades públicas donde salen los licenciados se les ve así. La universidad pública es peligrosa, se pierde mucho tiempo, se pierde mucha plata, invertir en la universidad pública y pues en la universidad pública y se desacredita, ¿no? Se desacredita el rol del docente. Y pues entonces, en ese sentido, pues eso se transmite a la sociedad, ¿sí? Eso se transmite a la sociedad y el docente no juega un profesional, o sea, tú con tus compañeros, con los chicos que están terminando 11, la inquietud la gran pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora que termine 11? Son muy pocos los estudiantes que dicen, yo quiero estudiar licenciatura, yo quiero ser maestro, porque no tiene un rol, en Colombia no tiene un rol importante y representativo el docente no es importante, como profesional no es importante en Colombia. Y eso desde el imaginario social, se está alimentando esto y contribuye los pagos salariales, ¿no? Entonces, si tú estudias una profesión, pagas una universidad, duras 5 años estudiando, preparándote para ser docente, y después salarios, terminas viendo que los salarios de los docentes son muy bajos, pues eso contribuye a que no haya una motivación, ¿no? A que no se le dé ese lugar de importancia, de la importancia del rol que cumple la educación, el rol del docente. Y pues indudablemente que esto termina afectando en quiénes son los que terminan yéndose a estudiar una licenciatura, ¿sí? Pues por lo general son los chicos o sea, los estudiantes que tienen los mejores puntajes, los más destacados, no se van por una licenciatura. Ellos se van por ingeniería, se van bueno, tienen otras expectativas que cumplen un rol más importante en la sociedad, que sí los compensa tanto reconocimiento social como reconocimiento económico. Y ya los estudiantes pues que son de estudios regulares, medios, son los que terminan optando por las carreras de la licenciatura. Entonces, eso es una problemática que indudablemente influye el que si tú eliges una carrera, no la eliges porque es tu sueño, con lo que tú quieres y anhelas hacer, con lo que tú identificas, sino que te vienes estudiando algo que porque es lo que te tocó, que es para que según tus resultados IFES y tus resultados académicos, como que es lo que te posibilita acceder a la universidad. Indudablemente que eso juega un rol importante acá y uno mira los resultados, se miran de los resultados en las investigaciones que se hacen, cuando se hace el examen PRO, los que tienen más bajos resultados en esos exámenes son los licenciados, ¿sí? Y entonces, pues,
O sea, es bastante preocupante porque los que deberían tener unos mejores resultados deberían ser los maestros, los que están para preparar a otros chicos, ¿sí? Los que están para preparar a los niños y a los jóvenes del país en educación. ¿Sí? Y pues con todas las pruebas que nosotros tenemos en Colombia, que ahora se hacen, porque ahora se hacen bastantes pruebas, además de las pruebas, a ver, hay un montón de pruebas en las que estamos participando los colegios, los resultados son muy bajos. Los resultados en términos de lectura, de comprensión de lectura, son realmente bajos y es realmente preocupante. Y pues la pregunta, yo diría que la pregunta esa tiene que ver con el ambiente escolar, con ese lugar del maestro que logra motivar al estudiante o no, y también tiene que ver con el currículo, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, en currículo tenemos una serie de programas con unos contenidos larguísimos donde la información es lo que predomina, o sea, es importante llenar un montón de temas, en el currículo se juegan un montón de temas y donde pareciera que todo es importante y no se sacan temas, sino que no, toca ver esto, toca ver esto, toca, ¿sí? Y pues, por ejemplo, no sé si tú has escuchado de Julián de Subiría, que ha hecho bastante investigación en torno a esto. Y él tiene en su colegio, donde él ha podido quitar un montón de materias, y no solo quitar materias, cambiarlas, y los contenidos. Entonces ha reducido los contenidos donde es evidente, por ejemplo, donde él evidencia la pregunta de que ¿para qué le sirve a un chico saber un símbolo químico en la vida? ¿Sí? ¿Para qué tú si no sabes un símbolo químico que no vas a poder moverte como adulto, en qué te afecta? Si no sabes una fórmula trigonométrica, ¿en qué te afecta? ¿Sí? Y entonces él termina planteando pues la importancia de que finalmente, uno, que los jóvenes sepan moverse en la vida, que tengan el conocimiento para resolver problemas de la vida, problemas concretos que se nos presentan a uno en la vida. Si están preparados para eso. Y lo otro, la capacidad de leer y comprender, de analizar, de argumentar, ¿sí? Y terminan viéndose los resultados que eso todavía no lo logramos. Todavía el porcentaje, o sea, las cifras de verdad son bastante preocupantes porque de 1.000 estudiantes solamente tres logran comprender un texto, analizarlo, interpretarlo y proponer. ¿Sí? Entonces, pues realmente la educación en Colombia es un tema álgido porque se han planteado la necesidad de los cambios, que es cuestión de tomar decisiones y pues no se hace. Por supuesto que, por ejemplo, Bogotá ha dado unos pasos importantes, pero fíjate que son decisiones en sitios particulares, pero no es una decisión política a nivel nacional, ¿sí? Entonces, eso es lo problemático, que como política a nivel nacional del Ministerio de Educación, nada que se toma ese tipo de decisiones. Entonces se siguen viendo casos que sí, que de pronto la escuela de un pueblo, el colegio tal, e indudablemente en Bogotá ya varios colegios han hecho sus proyectos de investigación donde los maestros se involucran en temas de la investigación, porque fíjate, Sebastián, un colegio que está trabajando con niños y jóvenes el aprendizaje y los maestros no hacen investigación, ¿sí? Entonces, ¿cómo así? ¿Qué estamos haciendo? Repitiendo la misma experiencia, ¿sí? Digamos yo, por ejemplo, donde yo siguiera actuando igual a como hace 15 años, la experiencia de mi primer año de trabajo, lo sigo repitiendo a través de los años, ¿sí? Cuando los jóvenes han cambiado, las generaciones todo el tiempo, como el mundo se está transformando todo, los jóvenes se están transformando indudablemente,
yo no puedo ser la misma docente. Y si yo no estoy investigando sobre esas transformaciones, cómo se están dando, cómo está el joven para aprender, cómo está el niño para aprender, si nosotros los maestros no estamos viendo eso, pues es muy difícil evolucionar en las transformaciones que necesita la educación. Y pues indudablemente pues que ahí vemos los resultados en educación pública, vemos esos resultados en educación pública, cómo nos encontramos en tan bajo nivel, en tan bajo nivel. Pero te digo una cosa, es muy diferente cuando se hablan de casos particulares, porque en educación hay casos particulares que han hecho avances gigantes, ¿sí? Donde se ven los resultados, el desarrollo y la evolución, pero la preocupación es, como tú me dices, a nivel de política pública, en educar los resultados a términos generales son bastante preocupantes. Mira, lo que pasa es que en Colombia, por ejemplo, la educación no se le da un lugar preponderante. O sea, uno desde los imaginarios, eh, no nos están diciendo, la cultura no nos está diciendo que estudiar es valioso. Sí, por ejemplo, si uno se ve los programas que se hacen acá en Colombia, las telenovelas, ¿sí? Lo más popular, de lo que más escucha la gente, que es muy diferente al Internet, pero es que uno piensa que el Internet, todo el mundo accede al Internet y las redes sociales y resulta que no. Resulta que acá en Colombia solo el centro del país tiene la facilidad para llegar al Internet y a las redes sociales. ¿Sí? Pero si uno se olvida el país como un todo, hay muchas regiones donde tienen dificultades para acceder al Internet, que no llega la fibra óptica para todo lado. Entonces, uno se da cuenta que en los imaginarios que nos retroalimentan desde Colombia, no hay un lugar importante para que estén dando, por ejemplo, que hayan personajes que se fascinen con aprender, que se fascinen por leer, que se fascinen por estar preguntando, ¿sí? Eso no pasa, uno no se encuentra esos personajes. Yo recuerdo en mi época había una serie que se llamaba Peter's Change, donde era sobre una universidad en Estados Unidos y era sobre la carrera en Derecho, eran estudiantes sacando su carrera de Derecho. Y era fascinante verlos a ellos todos los días, el cuento del estudio, y eran los temas y cómo les iba con los profesores y el reto de llegar y que indagaban y aprendían. Era una cosa, entonces yo decía, oiga, pero yo no he vuelto a ver eso. Yo no he vuelto a ver décimo grado, recuerdo también una de Colombia, esa era décimo grado, no sé si tú tuviste oportunidad de verla, no, de pronto no. Esa era colombiana y bueno, ya era de un colegio público y era la historia de los profesores con los estudiantes, pero era más ver las problemáticas de los jóvenes, pero no daban tanto el cuento del aula y el aprendizaje. Entonces yo pienso que por ejemplo, eso en Colombia nos falta mucho. Acá no falta retroalimentar los imaginarios donde a ti te digan que el héroe es el estudiante, que el héroe es el que quiere aprender, que el héroe es el que sabe mucho en términos de cómo se dice, el programa este Serpi lo paga, por ejemplo. Ese eslogan Serpi lo wow, yo cuando escuché ese eslogan Serpi lo paga, dije, uy, qué bueno, mire, van a fortalecer eso. Pero después en lo que se convirtió el programa de Serpi lo paga, pues se le dio una vuelta, pues se le dio una vuelta a eso, ¿sí? Entonces, yo digo que esa es una de las grandes dificultades de Colombia, porque acá en Colombia la cultura en los imaginarios se salta es tener plata, ser exitoso. Ser exitoso es que tú termines sacando un título, consigas un trabajo, compres un carro, tengas apartamento, te cases, tengas hijitos, no sé. Bueno, ser exitoso es eso. Pero acá nunca hablan. Por ejemplo, yo les pregunto a mis estudiantes, si tú ahorita que te vas a graduar, ¿qué quieres estudiar? ¿Para qué quieres estudiar? Entonces, nada, responden así, para que me vaya bien en la vida, para tener éxito. Y yo les digo, ¿y tú nunca te has preguntado que, por ejemplo, que si tú eres un ingeniero civil, podrías decir qué chévere ser ingeniero civil,
para mejorar el transporte, las vías acá de Mosquera, para que la comunidad no ande tan atascada tanto tiempo en un trancón, para aportarle a tu municipio, o si eres psicóloga, podrías pensar en ayudar a, no sé, a todos esos niños con tantos problemas de familia, ¿cómo es? De problemas intrafamiliares que hay. Tú como psicólogo, ¿no te gustaría montar algo así de un consultorio colectivo? No sé, trabajos así comunitarios. Y ellos se sorprenden y dicen, no, profe, pues yo no lo había pensado. Y entonces, claro, entonces estamos en una comunidad donde a nosotros nos dicen es que triunfa tú, sé exitoso, ¿sí? Pero en términos de eso, de acumular dinero y de un modo egoísta individual. Pero no te están transmitiendo que el conocimiento te puede transformar como ser humano, puedes transformar a tu colectividad, puedes aportarle a tu colectivo para que nos crezcamos y nos ayudemos. El término de solidaridad, por ejemplo, a ti te enseñan un valor muy importante en la escuela, todo el tiempo te repiten el respeto, el respeto, el respeto. Y yo digo, pero ¿qué es eso el respeto? O sea, porque yo nunca escucho que un valor se les diga la solidaridad, ¿sí? Entonces la solidaridad es pensar en el otro, en que tú también puedes aportar desde lo que tú eres y desde lo que tú tienes, así sea muy poquito, ¿sí? Pero tú puedes aportar, ¿sí? Entonces, yo diría que lo de los imaginarios en educación, uno, que no se engrandece la educación como un gran valor. Y entonces por eso los chicos, o sea, se les dice que tienen que estudiar, pero a mí, yo siempre los percibo es que llegan a estudiar por cumplir, porque hace parte de su proceso, y son muy pocos los estudiantes, pero eso es por contexto familiar, que sí llegan con esas ganas de aprender, que son inquietos, em, pero, pero yo lo veo que es la familia, el contexto familiar es el que les transmite esa cultura, pero no es la escuela, no es la escuela. Entonces, es lo mismo que te digo, una cosa son, pues a nivel individual uno puede terminar resolviendo eso, pero lo preocupante es por qué no el país no ve la educación como ese disfrute y ese goce. Y pues para mí, ahí el que se tendría que jugar, como no lo hace el país en el imaginario al país no le interesa, no se preocupa porque nosotros en Colombia que deseemos y querramos aprender. Entonces digo, pues al que le corresponde ese lugar ya es al profesor, al maestro. Y fíjate que pues el maestro tampoco lo hace, o sea, hay casos, pero tampoco es una política el maestro. El maestro, o sea, uno siempre devuelve la pelota, ¿sí? Entonces, ¿quién tiene la culpa? Entonces uno dice, ah, los de primaria, ¿quién tiene la culpa? No, en transición, ¿quién tiene la culpa? Ah, no, allá en la casa, el papá y la mamá. No, o sea, ya no podemos estar preguntándonos quién tiene la culpa. Nos toca es entrar a hacer, ya hacer algo, ¿sí? Entonces, eh, pues yo en los últimos tiempos he visto que ahora, pues sí, los jóvenes, los maestros jóvenes ya están llegando con otras cosas nuevas, con otras inquietudes, pero pienso que todavía sigue faltando. Yo pienso que en las universidades que se encargan de formar a maestros tienen que reestructurar muchísimo todavía, tienen que transformar muchísimo para que se convierta en una política, para que se convierta en que llegan todos con otras lógicas, con otras ganas, siendo otra clase de mediadores, que uno no se convierta en la misma rueda del repetirle. En la escuela muchas cosas son repetidas. Entonces, pienso que los que podríamos romper eso somos los maestros. Uno, la cantidad de materias, los contenidos, y en los contenidos el número tan grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno tendría que preguntarse, bueno, ¿cuál es el fin de la escuela? ¿A qué van los chicos? Entonces, ¿qué es lo que queremos desarrollar en ellos? Lo principal y lo básico sería desarrollar,
pensamiento, ¿no? Que los jóvenes, los niños y los jóvenes desarrollen pensamiento. Y en ese sentido, ¿cómo hacer para que los jóvenes desarrollen pensamiento? Por información y a propósito de lo que tú dices de las nuevas generaciones, información la tenemos en todas partes y accedemos a ella por todos lados. Y ahorita la pandemia pudimos evidenciar eso, por ejemplo. La pandemia, a pesar de que ellos tenían los equipos, y bueno, los que los lograban tener porque otros no los tuvieron, pero uno ve que los estudiantes que tenían todos los equipos, que tenían el internet, que tenían acceso a todo, pero no estaba el maestro, ¿sí? Entonces, tenían acceso a toda la información, pero el maestro sí hizo falta. En estos 2 años, eso, por fin hasta el gobierno nos pudo reconocer la falta tan grande que le hicimos a los estudiantes, ¿sí? Porque el problema no es tener acceso a la información, sino que cómo trabajo yo con ellos para desarrollarle esa habilidad de pensar, ¿sí? De pensar, desarrollar la capacidad de análisis, de entendimiento, ¿sí? De proposición. En ese sentido, más que la cantidad de contenidos, son los ejercicios y las propuestas que yo les traiga a ellos para que ellos puedan desarrollar esa capacidad de pensar. Entonces, fíjate que uno en la escuela, y ha pasado en los resultados, yo me he dado cuenta en los resultados del IFES, cuando uno tiene estudiantes juiciosos, los estudiantes juiciosos, los que siempre llegan con la tarea, los que siempre presentan todos los trabajos, y después terminan 11 y no logran ingresar a la universidad o terminan escogiendo una carrera con la que el IFES les dio posibilidades de lo que te estaba hablando. El IFES les dio la posibilidad a esos estudiantes que uno decía, oiga, pero si era el destacado durante todo el bachillerato, fue el estudiante destacado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si eran juiciosos de acuerdo a lo que los maestros estamos pidiendo. Pero entonces, por eso te digo, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que queremos con la educación? Ahí habría que preguntarse eso. ¿Qué queremos con la educación? Que los chicos cumplan con una serie de ocuparlos, de ocuparles su tiempo y de verdad volvernos en guardería, que nos hemos convertido mucho en guardería, y que copien y escriban y lean, pero que de entendimiento que hay, ¿sí? Y eso va de acuerdo a lo que haga, la propuesta que le haga el docente. Cuando uno está preocupado por ver cantidad de contenidos, uno saca los temas y rápido, rápido, avance, 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 avance con los temas y uno no les desarrolla el ejercicio, uno no para y se detiene para, oiga, muestra a ver, ¿tú cómo estás pensando? Si estás pensando, ¿entendiste realmente lo que yo estoy abarcando, todos los temas que yo estoy abarcando? ¿Lo has comprendido? ¿Lo has entendido? Y a veces lo máximo que uno logra con los chicos juiciosos es la memoria, el que repitan, ¿sí? Terminan repitiendo, pero no se logra ese desarrollo del análisis y mucho menos la crítica, ¿sí? No logran comprender un texto. Eso es bastante preocupante. Los estudiantes no logran, les presenta uno un texto y no logran comprender el primer párrafo, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que yo me refiero, Sebastián. Si nosotros en Colombia no nos hacemos esa pregunta, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos que salgan los estudiantes? ¿Qué es lo que queremos que hagan ellos allá en la escuela? Si lo que queremos es que tengan un montón de información, ¿para qué? Lo que te digo, para eso hay un montón de dispositivos que nos ayudan con datos. Lo que nosotros necesitamos es que ellos piensen. En la medida que ellos piensen, sí, en la medida que ellos logran pensar, logran proponer, logran resolver problemas. ¿Sí? En su crítica de las dificultades logran decir, hagámoslo de otra manera. ¿Sí? Esto sería, pero es muy difícil porque la escuela eso no lo transforma y esas son discusiones, por ejemplo, que nosotros las damos allá en el colegio. Los jóvenes pareciera que son muy crecidos, muy grandes porque ya hay un mundo cambiante, porque ya tienen acceso a un montón de información, uno le habla con ellos de unos temas y ellos le dan cátedra a uno, pero ellos en la vida siguen siendo muy niños. ¿Sí? Y eso hace falta hacerlo en el aula. Hablar de las cosas que nos pasan en la vida. Hablar de cómo es tener una pareja, de qué es ser amigos, ¿sí? ¿Qué significa un amigo? Lo que te estoy hablando, la solidaridad en este país, que todo el tiempo pasan cosas tan graves
y tenemos una indiferencia fuerte y no hacemos nada. Somos muy indiferentes ante todas esas problemáticas. Bueno, ahora existe la Cátedra de la Paz que nos acerca más a la realidad nuestra y existe competencias ciudadanas que tienen que ver con esos temas de cómo resolver problemas cotidianos, ¿sí? Que por ejemplo, el joven de la calle, el que vive en la calle, él le da 3 vueltas a un estudiante de colegio, porque él sí sabe resolver problemas, porque vive en la calle, ¿sí? Mientras que el niño juicioso, que es de la casa al colegio, del colegio a la casa, no sabe resolver problemas de la vida cotidiana, porque la escuela no le permite eso. La escuela vive aislada de la realidad, ¿sí? Por ejemplo, la escuela, te doy el ejemplo acá en Mosquera, que yo trabajo ahí. Entonces yo llego y les pregunto a mis estudiantes, ¿qué identificaría, tú cómo identificarías a Mosquera? ¿Cómo puedes identificar a un mosqueruno? ¿O qué lugar identificaría a un mosqueruno? Y ellos, no, el parque central, la biblioteca, así, pero, o sea, lo que ellos se encuentran en el camino todos los días, ¿sí? Y entonces yo les pregunto, ¿y el humedal El Gualí? Y ellos, ah, profe, la chamba, ay, pero eso allá es un basurero, eso allá es un peligro, eso. Y yo les digo, no, pero mire, si el humedal es igual, ustedes tienen un tesoro aquí en Mosquera. Imagínate, eso es uno de los grandes, los pulmones del mundo son 7 y están en Colombia, ¿sí? Y pues el humedal El Gualí no es uno de los pulmones porque tiene que ver es con los páramos, pero el humedal El Gualí es un respiradero y ustedes lo tienen. Y hay una diversidad de animales y de plantas, y sí, y ellos no lo conocen, siendo de acá, teniendo a papá y mamá de acá. O sea, papá y mamá tampoco les hablan del humedal del Gualí. No hay una identidad de su espacio. Entonces, eso, por ejemplo, poder conectar, yo pienso que es muy importante conectar a la escuela con su comunidad, ¿sí? Con sus personajes de la vida cotidiana y el espacio geográfico, el espacio geográfico. Creería que es como por ese tipo de situaciones. Vuelvo y te reitero, la gran pregunta, ¿para qué la escuela? Sebastián, pues tú lo dices, nosotros estamos en una zona privilegiada y particularmente, por ejemplo, Mosquera también es muy privilegiado porque, como tú lo debes saber, los últimos alcaldes, curiosamente, les ha interesado invertir en Mosquera, en la educación de Mosquera. Claro que eso ha venido teniendo un proceso, ¿no? O sea, lo han pensado de la manera material. Entonces, por ejemplo, bueno, los restaurantes acá, los chicos tienen ¿qué? Buen refrigerio, buen almuerzo. Las instalaciones también, se han creado colegios nuevos. Eh, Desafortunadamente, por ejemplo, el lugar del maestro es tan importante también la motivación para el maestro. Y pues las motivaciones tienen que ver con eso, con esta cuestión de las que te hablo del prestigio social. Pero prestigio social no solo es con reconocimiento social y económico a su carrera, sino también del lugar que le dan, por ejemplo, la alcaldía, aquí la alcaldía en Mosquera, el lugar que le da al docente, ¿sí? Entonces acá nosotros hemos tenido alcaldías donde de verdad que hay como una ruptura entre el alcalde y los docentes, o sea, hay una mala relación, donde el alcalde no ve el lugar tan importante del docente, o sea, el alcalde quiere invertir en educación, pero invierte en la infraestructura, invierte en los restaurantes, bueno, en equipos, y no invierte en los docentes. Entonces, por ejemplo, es súper importante que el docente se siga capacitando, eso es algo fundamental, que el docente se siga formando, porque el conocimiento todo el tiempo, si yo no sigo inquieta por el conocimiento, pues es muy difícil que yo también motive a mis chicos que se inquieten por seguir aprendiendo, ¿sí?
Entonces, la capacitación del docente es muy importante. Y acá, por ejemplo, durante muchos años, las capacitaciones se redujeron a la universidad pedagógica. Solo podíamos hacer maestrías o doctorados que tuvieran que ver con la universidad pedagógica. Apenas hace, ¿qué te digo? 2 años, 3 años, eso se abrió, ¿sí? Por ejemplo, Bogotá, es que en eso Bogotá nos lleva mucho, mucho tiempo. Bogotá, desde hace como 10 años, se están dando especializaciones, maestrías, donde el maestro puede escoger la universidad que quiera, sin importar el presupuesto de la universidad y la temática que quiera, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, eso es fundamental porque, por ejemplo, yo cuando todo este tiempo la maestría nos ofrecían maestrías en la pedagógica, a mí no me motivaba a estudiar y no quise estudiar. Yo dije, yo si voy a estudiar una maestría y le voy a dedicar tiempo, pues yo quiero una maestría que a mí me guste, porque me implica sacrificios y todo, y entonces tengo que hacer algo con gusto, ¿sí? Y eso apenas hace, lo que te digo, hace 2 años, 3 años, eso se abrió. Entonces, ahí uno ve que si un gobernante que le interesa la educación no logra conectar, que es importante motivar a sus docentes, que son los que están ahí en mediando la educación, pues es bastante complejo. Y esto nos pasa a nivel general del país. Y eso que, como te digo, estamos privilegiados porque son alcaldes que les ha interesado el tema de la educación. Hay otras alcaldías que eso no les importa, no les interesa. ¿Sí? Entonces, ese punto es fundamental. Ahora, por ejemplo, sí, yo tengo compañeros que siguiendo estudiando, a propósito de las maestrías, yo veo ese vínculo de que alguien que estudia lo devuelve al colegio. ¿Cómo lo devuelve? De pronto no se dan cuenta, no sé qué tan consciente es, que lo que aprende lo empieza a aplicar en su aula. Y uno empieza a ver que hay nuevas propuestas, ¿sí? Que se empieza a salir del círculo de la repetición. Entonces, esto es fundamental. Lo he visto indudablemente con los docentes que acceden a las maestrías. Digamos que los docentes que no acceden a maestrías, se presenta mucho eso de que yo puedo tener mucha experiencia, pero la experiencia no cuenta. O sea, por lo que la problemática que te digo, yo puedo estar haciendo lo mismo de hace 15, 20 años. Entonces, ¿para qué 20 años de experiencia si sigo repitiendo lo mismo? ¿Sí? Entonces, veo que los cambios van con las capacitaciones que tengan los docentes. Y es que es fundamental, y eso lo entiende uno en la vida, en sus relaciones familiares, o sea, a nosotros nadie nos prepara para ser papás, mamás, pero en la medida que yo me pongo a leer y a investigar un poquito más, de pronto puedo abrirme un poco mejor para educar a mi hijo, ¿sí? Si yo leo, si yo indago, si yo pregunto. Entonces, eso por un lado, las maestrías. Veo compañeros que haciendo sus maestrías empiezan a transformar su relación en el aula. También, entonces, él ya hace desde el año pasado, acá en Mosquera, también desde la Secretaría de Educación, ya implementó los semilleros de investigación. Y también me parece súper importante y súper interesante porque es motivar y apoyar al docente, apoyarlo y motivarlo porque es que cuando uno lo hace solito, solo a nivel personal, pues es muy difícil porque el trabajo lo puede a uno agotar y entonces uno puede rendirse. En cambio, si hay un apoyo institucional en tiempos, en capacitaciones y en reconocimiento económico, pues van a verse en los resultados, van a verse en los resultados, ¿sí? Entonces, desde como política, aquí en Mosquera, la Secretaría de Educación ya comenzó a hacerlo. ¿Qué falta más? Porque, por ejemplo, los semilleros de investigación para cada colegio solo se le dan la oportunidad a un docente nomás, ¿sí? Y, por ejemplo, en el colegio somos 67 docentes y solo sale uno. Entonces,
es muy complejo. Ellos siempre hablan de ser multiplicadores, ¿no? Ay, que el que se capacita, el que hace el semillero, después lo multiplique y lo socialice con los compañeros. Pero ahí vienen muchas dificultades, por lo que te digo. O sea, no es lo mismo que un docente se motive él solo para hacer todo este trabajo, a que hayan espacios, tiempos y reconocimientos económicos para que haga ese tipo de investigación. Lo otro son las jornadas pedagógicas. Las jornadas pedagógicas son para ese diálogo de saberes, para que los docentes podamos pensar, paremos un momento y podemos dedicarnos a pensar y a hablar de lo que nos pasa en el aula. Y las jornadas pedagógicas se reducen mucho, son muy reducidas y por lo mismo, porque la política, la Secretaría de Educación está más preocupada porque los estudiantes estén en el aula que darle tiempo a los docentes para que piensen y hablen de sus experiencias. Entonces, sí seguimos teniendo esas dificultades. A nivel individual y personal se puede estar haciendo, pero requiere de héroes. En esos términos que te estoy diciendo, requiere de héroes. Entonces sí falta más política, más, más decisión de parte del Estado colombiano, del Ministerio de Educación, que dejen de pensar, por ejemplo, la alfabetización acá se piensa con número de personas que sepan leer y escribir. Pero acá la alfabetización no se ha visto con que realmente qué tanto entiendes o no entiendes de lo que lees. Solo es que tú coges un texto y lees lo que dice ahí, pero no hablas del entendimiento. Y lo mismo pasa con el número de estudiantes en el aula. Entonces acá también los avances y los progresos se hablan en ese término, en estadísticas de cuántos niños están en el aula. Pero mientras que nosotros no hablemos por ejemplo, de esto que te estoy diciendo, que haya más inversión para a los docentes tenerlos, que se sigan preparando, que se sigan motivando ellos también por aprender, por actualizarse en conocimientos, en actualizarse. Por ejemplo, tenemos un problema de generaciones. Nosotros crecimos en una generación totalmente diferente a los jóvenes de ahora y caemos en el equívoco, aún siendo profesionales, de decir, yo escucho comentarios como, o sea, seguir como así que un profesional metido en educación años todavía diga, ay, no, es que en mis tiempos todo era mejor, en mis tiempos nosotros sí respetábamos, en mis tiempos nosotros sí queríamos venir a la escuela. Mentiras, o sea, uno no puede estar diciendo eso. O sea, yo digo, ¿cuántos de nosotros nos hemos preocupado por conocer al nuevo joven? ¿En qué ambiente está creciendo? O sea, no, por supuesto que no podemos ser los mismos, por supuesto que yo no puedo pretender un aula igual en el aula que yo aprendí, ¿sí? Cuando son jóvenes que nacen con el celular en la mano, ¿sí? Tienen acceso a toda la información, ¿sí? Pero el problema no es tener el acceso a la información, sino qué hacen con esa información. El lugar del niño en la casa es totalmente diferente al lugar del niño de mi tiempo. Entonces, todo eso, si nosotros no nos preocupamos por hablar y repensarnos todo este tipo de situaciones, no solo lamentarnos y que nuestros tiempos eran mejores, ¿sí? Entonces, por eso son tan importantes todos esos espacios que es a la Secretaría de Educación a la que le corresponde crear esos espacios y que lo está haciendo, pero lo está haciendo muy lento, sigue siendo muy desigual, sigue estableciendo las desigualdades, porque chévere el maestro que pudo montar su semillero de investigación, pero fue un privilegio. Ah, que él tuvo que competir con todos los demás y se lo ganó. Sí, pero ves, el ganárselo él solito, todos los demás siguen en la misma. Entonces, sí sigue siendo muy preocupante la política, la decisión política de este país, mientras que este país no se decida, mientras este país no se decida a que la educación es de verdad pública, de todos y para todos, que le invierta de todos y para todos. Pero fíjate que yo vuelvo y te insisto, no se trata tanto de presupuesto como de decisión política de qué es lo que queremos hacer en la escuela, qué clase de docente queremos,
qué clase de estudiante queremos, porque fíjate lo de Cuba. Cuba es un país que económicamente está muy mal. Apenas en el 2010 llegó el primer videobeam al Ministerio de Educación de Cuba. Al Ministerio de Educación, imagínate cómo estarían las escuelas, ¿sí? Y sin embargo, Cuba sigue siendo el primer país de América Latina en educación, ¿sí? Y están muy mal económicamente. Entonces, sí, por supuesto, qué chévere que hayan dispositivos, que haya computador, que haya todo eso, qué chévere que lo hay. Pero no es la inversión tanto material, sino la decisión de qué es lo que se quiere hacer en la escuela, qué clase de estudiante queremos, ¿sí? Si queremos un estudiante que piense o queremos un estudiante repetidor. Esa sería como la gran pregunta. La conectividad con la comunidad, la conectividad con el ser humano, que es ser humano, a que enseñarlos a lo que te digo, hablar con ellos en el aula de la vida, qué es la vida, cuál es el lugar de él como sujeto en la vida, en un país que, pues, que los índices de violencia no paran y pues que el Estado está comprometido en todo este tipo de situaciones. Entonces, si los jóvenes nacen con las TIC en las manos, el niño tú llegas y en primaria cualquier chico te mueve el computador, te entra, te hace de todo. A mí me pasa porque yo soy muy mala para esto. Entonces yo siempre le digo a un estudiante, ay, ¿me ayudas? ¿Me colaboras? Y ellos, desde los pequeñitos, desde los de sexto, todos son muy buenos y ágiles para eso. Entonces yo digo, o sea, ¿qué tan preocupante es que ahora el conocimiento esté mediado por todas estas tecnologías? Que es ahorita lo último es este programa STEAM, que aquí a Mosquera llegó y, por ejemplo, están mirando qué colegio lo van a coger colegio piloto para implementar, ¿sí? Entonces yo en eso sigo siendo muy apática, esa sí es mi mirada muy particular, yo pienso que eso no es lo importante, yo pienso que sigue siendo más importante lo del que el chico enseñarlo a pensar. Y si el chico está mediado por las tecnologías todo el tiempo, porque la preocupación es eso, que como ahora todo el mundo es tecnología, pues que pues, enseñarlos para que ellos la manejen, para que no se vayan a quedar, para que no sé qué. Yo digo, pero ¿por qué? Si ellos la aprenden desde casa, en todo lado donde van las están usando. Lo que no pasa en la calle, lo que no pasa en los hogares, lo que no pasa en los otros sitios, es que los enseñen a pensar. La cultura nuestra colombiana no nos está enseñando a pensar. La cultura colombiana no nos enseña a pensar. Entonces yo digo, ¿por qué el colegio no se sigue preocupando más bien por eso? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo con ese programa soy muy apática, no lo quiero, no me interesa. Yo estoy al revés allá, en el aula yo les digo, no, volvamos al libro, tráigame en el libro. Ay, profe, yo lo bajo en internet, yo lo veo en ese. Le digo, no, traiga el libro. Cogemos el papel, pasemos el papel, lo olamos a que nos huele el libro, el olor del libro. Volvamos a eso. Si ustedes tienen todo lo demás por fuera, que mi aula sea para volver al libro. Y ellos, ay, soy dinosaurio. Sí, soy dinosaurio. Entonces, pues, pero eso ya, esa sí ya es una mirada mía muy particular. Pero entonces ahí sí te digo, Sebastián, o sea, en programas ahorita, ese es el último y ese sí llegamos, queremos que era lo va a implementar. Pero pues, como digo también, la ley, qué importante es cumplir con la ley, pero no toda la ley es buena, no porque la ley es buena, no es buena, no todas las leyes son buenas. Nosotros tenemos un montón de leyes que son abusadoras también y que no deberían estar. Igual me pienso respecto a estos programas, no todos los programas que trae el ministerio por sí mismos son buenos, no todos. Entonces yo sigo pensando que el ministerio le falta tomar la decisión fundamental, que es que se preocupe porque en la escuela se enseña a pensar. Pienso que esa es la decisión fundamental que le hace falta al ministerio. ¿Sí? Y esa no la toman. Bueno, bajó el currículo. ¿Cuándo bajó el currículo? Con los derechos básicos del aprendizaje. ¿Sí? Entonces ahí bajó el currículo en contenidos.
que hay unos conocimientos básicos que el estudiante, y sin embargo siguen siendo contenidos que pues yo diría se pueden seguir quitando. No están los fundamentales, se pueden seguir quitando. Hay un montón de contenidos que podemos seguir quitando nosotros. Que el que tú los tengas, yo por ejemplo, sacar raíz cuadrada, yo sigo siendo, me muevo bien por la vida, soy una buena profesional y no tengo ni idea cómo sacar raíz cuadrada. ¿Sí? Y puedo tomar un montón de decisiones en mi ámbito profesional sin saber raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces, así nos pasan. Voy a decir algo que te puede sonar garrafal y que de hecho, por ejemplo, yo me acuerdo en la campaña presidencial que le fue tan mal a Sergio Fajardo. No recuerdo qué le preguntaron y Sergio Fajardo llegó y no sabía y él llegó y dijo, ay, pero pues si eso yo solo lo busco en Google y ahí está. Y le hicieron una crítica, lo avasallaron por eso. Pero es real, es que es real. El cerebro no está para guardar un montón de información. El cerebro está es para que tenga la capacidad de relacionar, ¿sí? Para que tenga esa capacidad de relacionar, de hacer asociaciones, interpretaciones, proponer, para eso está el cerebro. La información en últimas es qué hago yo con la información. Yo miro un montón de información y que yo sepa qué hacer con esa información, ¿sí? Entonces hay preguntas que uno diría, ¿por qué tengo que aprendérmelas cuando yo más bien, a ver, te voy a decir algo que puede parecer terrible lo que te digo. En últimas, a mí qué me sirve saberme todos los departamentos de Colombia con sus capitales si yo en últimas no entiendo la problemática de Colombia, ¿sí? Importante que mi estudiante mío entienda las problemáticas de Colombia, qué pasa en un país donde la Guajira pareciera que fuera otra nación, porque yo no conozco a los guajiros, no sé de sus problemas, de sus dificultades, ellos, cuál es su historia, ¿sí? ¿Por qué están tan abandonados? ¿Por qué los niños mueren de desnutrición? Eso me parecería a mí fundamental, mucho más importante eso, ¿sí? Que saber todas las capitales de Colombia con sus departamentos. Entonces, en ese sentido es a lo que yo me refiero, de que la información no es lo vital, sino es la capacidad de comprensión y de entendimiento de todas nuestras situaciones. Este gobierno colombiano, desafortunadamente, es muy perverso con la educación, la ha abandonado mucho el sector educativo. Habla en términos de que en el argumento dice que sí, que le va a invertir, que está interesado en la educación, pero los hechos reales, pues uno ve que seguimos muy abandonados en todos los sentidos, lo que te hablo de falta de capacitaciones, falta de motivaciones, no nos dan tiempo para que nosotros nos sentemos a hablar. Por ejemplo, maestros enseñando a maestros es en estas jornadas pedagógicas se podría dar eso, donde los maestros pueden hablar de sus experiencias, de las dificultades que presentan en el aula, de las problemáticas, y no porque no hay tiempo, no, los niños tienen que estar en el aula, ese es un día perdido, un día de jornada pedagógica para la Secretaría y para el Ministerio, es un día perdido para los niños. Muchísimas gracias, Sebastián, por haber pensado en mí para compartirte estas experiencias, estas inquietudes también, porque pues son inquietudes que uno tiene con el sistema educativo. Y muy interesante, me parece muy interesante que tú, o sea, desde ya formándote desde tu profesión, empieces a repensar la educación en Colombia, que es tan importante, ¿verdad?, preocuparnos por ella. Fíjate que aquí en la región que tú dices, otro que también hizo un cambio radical fue en el gobierno de Correa en Ecuador. Él ubicó que uno de los principales problemas de la educación tenía que ver con los docentes y él cerró la facultad de las licenciaturas la cerró completamente y empezó de cero. Bueno, él en sus modos más radicales, pero ¿sabes qué hizo? Trajo a maestros de España, trajo a más de 100 maestros de España, montó de nuevo la facultad, volvió a empezar de cero y pues los resultados que ya se han alcanzado a ver en educación, ha mejorado la educación en Ecuador, ¿sí?
pero pues fue un gobierno que estuvo dispuesto a tomar la decisión y a hacer cosas así como muy definitivas, muy drásticas, y pues ahí se empiezan a ver los resultados. Bueno, la pregunta es qué tanto los gobiernos que continúan le den continuidad o no a ese proceso. Sería algo por mirar. Y pues eso, ¿no? Te agradezco mucho y pues sí, espero que te haya podido aportar en tu trabajo y qué interesante que lo estés haciendo. Qué bueno que me cuentes cuando tengas unos resultados que me cuentes cómo hacer una retroalimentación.